y es que tenemos una sección muy especial y es Entre Vecinos, porque obviamente toda esa parte legal, jurídica, es muy importante que nosotros conozcamos acerca de este tema. Y por eso, Luz Dari, siempre bienvenida. ¿Cómo estás de guapa? Hola Camila, Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias y bueno, como todos los miércoles aquí, hoy con una súper invitada, la doctora Eliana, que ella es psicóloga, y vamos a tocar un tema, a ver cómo es que podemos mejorar esa convivencia, Rodri, en los Ay, no, pues es que ese edificios. es el tema de siempre, mi querida Luz Dari, que la convivencia como que no mejora. Pero es mira increíble que la gente no entienda todavía que tiene unos parámetros de comportamiento. total. Lo veíamos hace unos días, hace pocos días. Una señora que se le ocurrió salir a un balcón a echar tiros, Ay, por santo Dios. Dios, sí. En Sí. pleno conjunto, Sí, lo con vimos, niños. sí, lo vimos. ¿Cómo se le ocurre Ay. hacer mira eso? que no solamente Sí. el tema de la seguridad, también es el tema del buen ambiente, de no sabemos cómo una sonrisa puede cambiar todo en un ascensor, como un buenos Así días, es. un buenas tardes, el ambiente del conjunto o del lugar en donde están, pero también de las personas, que hoy vamos a estar hablando mucho de salud Sí. mental. Total. Bueno, entonces arranquemos. Démosle la Doctora, bienvenida. qué gusto tenerla aquí en Salud y Sol y por supuesto bienvenida aquí a que nos hable un poco de, obviamente, salud mental, pero también convivencia en uno de los espacios más difíciles, es peor que un ring de boxeo. La algo así. copropiedad. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Con mucho gusto voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bueno, Yo creo que empezamos entonces. Sí, hagámosle. de Empecemos una. entonces a ver si ya Al grano. tenemos también preguntas de nuestros televidentes que estaremos pendientes de recibirlas, ya saben, al 310-696-3410. Preguntas para que ustedes nos hablen hoy. Hoy, ojo, el tema es ese. Convivencia, salud mental. Así que listos a sus preguntas. Yo arranco con una entonces, ¿te parece? Hágale. Doctora, cuando hablamos de convivencia, hablamos de unas relaciones donde hay derechos y deberes. Así es. Y que mis derechos van hasta donde empiezan los del otro. ¿Cómo le hacemos entender a eso que la convivencia también no solamente está en lo que yo hago frente a frente, sino en mis acciones? Si yo tengo en mi apartamento, que no es apartamento para vivir, sino que monté una lavandería y tengo como 10 lavadoras ahí en el apartamento, Claro. el ruido por la noche, en el día, en la tarde, las lavadoras todo el tiempo funcionando y el señor va y dice, oiga, vecino, no es que yo estoy aquí trabajando, no me importa, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿Podemos entender que hay una mala convivencia? Claro que sí hay una mala convivencia, primero porque nosotros debemos entender que vivimos en una comunidad y debe haber un bienestar emocional hacia todos, ¿sí? Entonces, claramente, si nosotros generamos ruidos en la noche, esto va a tener una afectación en la salud mental, puesto que va a exacerbar síntomas de ansiedad. En las noches, como tú mencionabas, por ejemplo, no vamos a poder dormir, entonces va a ser mucho más difícil que nuestro sueño sea profundo, sea placentero y sea duradero. Estos cortes de sueño afectan nuestra salud mental, generan ansiedad, generan estrés, exacerban todavía los síntomas de salud mental que son negativos. Y ahí sí no nos podemos estar preguntando por qué el señor se levanta alterado y le dicen, ¿desayunó con alacranes o qué le pasó? Pues claro, si no, pobre hombre no durmió, está cansado, trabaja todo el día, pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar y a ponernos en los zapatos, ¿qué tal que el que tuviese las lavadoras fuera su vecino? Pero Así miren, es. yo quiero, por ejemplo, abordar en uno de los temas que nos están escribiendo aquí en nuestra línea de WhatsApp y me siento muy identificada porque también me ha pasado a mí. Claro. Y es muchas veces el tema del sonido. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, a mí me ha pasado que yo estaba en fiesta y me timbran, obviamente, porque uno dice, ok, estoy siendo inconsciente, que creo que va mucho con la palabra empatía, de ser empático con el otro. Si un miércoles uno está haciendo una fiestica porque para uno es el día libre, lo que sea, para los demás no. Así Y es. ahí entra el tema de salud mental porque me pasó este fin de semana. Un domingo era el único día que yo podía descansar y escuchaba que estaban como martillando también al lado. Entonces, ese tipo de situaciones, las otras personas no saben, pero puede ser de verdad el único momento en tu propia casa en el que estás descansando y puede afectarte en lo que está pasando en tu vida laboral o en tu vida normal, diariamente. Así es, claramente, porque el ruido genera que nosotros perdamos la sintonía de lo que estamos haciendo, ¿sí? Nos desconcentra, también afecta nuestra atención, entonces claramente eso va a generar irritabilidad, nuestro bienestar emocional se va a ver seriamente afectado, ¿sí? Entonces sí tenemos que hablarlo muy bien, primero con las personas encargadas, que son las personas administradoras, el consejo, la asamblea del conjunto, pero también podemos conectar emocionalmente con nuestro vecino, acercarnos un poco y decirle aquello que me genera malestar y
también proponerle una solución para que no afecte sus intereses, pero tampoco afecte los míos, ¿no? Es Pregunta. una negociación, ¿no? Claramente. Entonces yo puedo ir y decirle al vecino, vecino, qué pena, mire, usted le puede bajar 2 rayitas al ruido, lo que Eso pasa te es iba a que decir. estoy Sí. cansada, o tengo un bebé enfermo, o tengo a mi mamá enferma. Bajémosle 2 rayitas, yo entiendo que usted tiene derecho a divertirse, pero le ruego que me entienda, pero si yo llego y de una vez agarro a patadas la puerta, pues como obviamente. por la parte legal también, ¿sabes? Es Exacto. como el que el protocolo siempre es Sí. recomendación. Si usted tiene algún lío, algo está pasando con alguna persona, un vecino suyo, a lo mejor lo primero, hablar con esa persona. Sí, Si no, sí. pues ya con la administración, pero ir como en ese paso a paso y hacerlo de la forma más bonita posible, que yo creo que al final de cuentas todo se puede con el diálogo. Sí. Bueno, vamos a ¿Tenemos preguntas? abordar, sí, tenemos preguntas, vamos a abordar, porque ya aquí en pantalla nos van a contar un poquito de cuáles son esas preguntas que tenemos del día de hoy. ¿Cómo influye la relación con nuestros vecinos en nuestro bienestar emocional diario? Bueno, cuando nosotros hablamos de bienestar emocional y hablamos de salud mental, propiamente tenemos que hablar de esa psique, esa mente, ese cerebro, ¿sí? Entonces, no es desconocido que cuando nosotros tenemos buenas prácticas con nuestros vecinos, nuestro cerebro genera hormonas, por ejemplo, es como la oxitocina, que es la que nos vincula socialmente y nos permite tener relaciones agradables. La oxitocina nos genera tranquilidad, sensación de placer, y así es mucho más fácil generar un bienestar emocional positivo con nuestros vecinos, podernos acercar y tener un diálogo amable. Ahora, si nosotros tenemos malas prácticas con nuestros vecinos a nivel de salud mental, estamos hablando también de que ese centro cerebral del miedo y que reacciona ante la amenaza, ¿sí?, que es la amígdala, va a empezar a generar cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si generamos cortisol, vamos a estar mucho más irritables, nos va a generar ira, que nos hablen nos va a incomodar, y claramente ahí se va a romper la conexión emocional con nuestros vecinos. Entonces, hablando de salud mental, pues genera todos estos cambios, ¿sí? Y por eso es bueno realmente mantener los ánimos conciliatorios en la convivencia. Muy bien, pues ¿sabe qué es lo bueno para el cortisol? ¿Qué? ¿Sabe qué lo quita? Agüita de manzanilla. Me encanta. Un té de manzanilla. Un tecito de manzanilla para poder estar más tranquilos. Pero vamos con más preguntas de A nuestros ver. televidentes. A ver qué nos tienen para preguntar el día Ahí de va a hoy. aparecer aquí en pantalla también y se las vamos a ir contando la siguiente pregunta. ¿Qué gestos pequeños pueden tener gran impacto positivo en la salud mental? Bueno, gestos pequeños hay muchos. Un apretón de manos de pronto al salir y encontrarnos con un vecino en el ascensor, en las escaleras, genera amabilidad, cordialidad, cooperación, ¿sí?, colaboración entre vecinos. Que podamos ver a una persona, un adulto mayor o, bueno, cualquier otra persona, inclusive un niño con paquetes, y que dificulta, ¿sí?, se le dificulta subirlos, trasladarlos y moverlos. El poder ayuda a la colaboración, a la cooperación, al bienestar colectivo, ¿sí? Esos pequeños Doctora, actos. yo pienso que a Sí. veces un acto tan sencillo y tan pequeño como al menos conocer el nombre de la persona que vive al lado mío, Correcto. del apartamento, ¿no se conocen? Yo digo, mira, por ejemplo, en mi caso yo no conozco ninguno de mis vecinos porque son muchos, pero sí soy de las que cuando se suben el ascensor pregunta cómo están, les sonríe. Pasa mucho, que yo creo que esto le debe pasar a muchos, y es que ven que uno va llegando y prefieren cerrar el ascensor Sí. y se van para no tener ese momento incómodo con el ascensor. En el ascensor más bien. Y sí cabía uno. Exacto. No, no, sí, hay o que, gente que es así, se de apura verdad. pues para que no ocurra ese momento, y Pero- yo creo que es lo más orgánico de preguntar a qué piso vas, te ayudo, te colaboro. Son 2 segundos. Mire, de yo amabilidad. estuve en un comité de convivencia asesorando un conjunto y encontré una situación particular. Cuando hablamos de esos pequeños gestos, por ejemplo, en el ascensor, se fue a un comité de convivencia la siguiente situación. Un ascensor pequeño de un conjunto, pues entran 4 o 5 personas todos pegados. Y una señora le dijo, señor, usted está invadiendo mi espacio personal, retírese. Señora, no me puedo mover, estamos 5 personas en el ascensor, yo no le estoy invadiendo nada, estamos todos en un ascensor. Entonces usted también estaría invadiendo mi espacio personal. ¿Y qué problema? Casi que por acoso se le dio a este señor por culpa de esta señora. Gente que me parece a mí, tú nos dirás un concepto sobre el tema, que me parece intolerante, grosero, y además que abusan de una posición en la que el espacio personal se reduce a uno mismo cuando está en compañía de otras personas. Así es, sí.
Correcto. También lo que pasa es que hay personas, recordemos que hay personas que tienen muchas enfermedades mentales, trastornos mentales, ¿sí? Trastornos de otra índole que no le permite el contacto con las demás personas. Pero en ese caso debemos levantar la mano, ¿sí? Debemos ir a una administración y decir, yo me identifico como una persona que tiene tal tipo de trastorno. Entonces se me dificulta tener contacto en el ascensor. Pues, que está loca. Podría pasar, pero es mejor hacerlo saber porque el respeto no solamente hacia uno, sino también hacia los otros. Pero es difícil, porque si Es no, difícil. entonces, Porque si no si tenemos ella un no lo administrador, sabe, exacto, si no tenemos un solo lo administrador, siente. Algunas veces pasa, sí. lo siente, no tiene un dictamen, o si no queda en manos de un administrador o de una secretaria que va, pues, mire, La va a la loca del maltratar conjunto. peor. Exacto, la va a maltratar peor. Va a ser peor maltrato. Pero es una opción también Es una decir, opción. hey, tengo esta condición, por favor, tengan Pues un poco de- cuando ya es muy Hablarlo. exagerado ya puede ser una patología. Exacto. Y entonces la Podría persona, ser. si es consciente de su patología, pues espera que el ascensor no vaya tan lleno. Pero si no es consciente, pues le tocará seguir peleando Igual con yo los creo vecinos. que estamos avanzando en todo ese tema de la salud mental, es decir, como que cada vez las personas tienen la potestad de reconocer un poco más lo que están sintiendo. Entonces, Sí. el hecho de que esto ya se conozca, se trate, creo que puede ayudar mucho a que la Muy gente bien. tenga una mejor convivencia. Vamos con otra pregunta, Varias Gaby. preguntas. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos de nuestros televidentes? A ver, ¿de qué forma, doctora, el ruido puede generar esto en conflictos, en indiferencia, y que todo esto afecte pues la tranquilidad del vecindario, del conjunto residencial, de nuestros vecinos? Hay muchas situaciones: ruido, indiferencia, lo que estamos hablando ahora. Bueno, el ruido, en especial el ruido, porque es que se da no solamente por el volumen de la radio, sino también se da por las mascotas, inclusive por los niños, inclusive por discusiones a nivel del núcleo familiar, ¿sí? Entonces, a ver, cuando hablamos del ruido, podríamos decir que se puede generar conflictos de acoso vecinal donde exacerba la irritabilidad, el enojo, ¿sí? Puede llegar a generar en las otras personas emociones intensas y desproporcionadas, y puede llegar a un acoso vecinal donde nos vamos a las amenazas en la parte física o nos podríamos ir a conflictos legales. Entonces, por eso hay que evitar este tipo de situaciones y tener una educación muy buena a nivel de comunidad. Yo le Y pregunto ser esto muy y también a Luz Dani. conscientes. Si Camila está en una fiesta, Sí. tiene su volumen y la música de ella es más, no es la que me gusta a mí. Porque yo digo, invíteme a la fiesta. Sí, claro, pasa. Pero sí, no es la sí, que me pasa. gusta. Y me la pone a todo volumen. Yo, ay, Dios mío, 11 de la noche y esta niña nada que apaga ese. ¿Sabe qué? Voy a irme abajo al sótano y le voy a bajar los tacos a Camila para que ya no tenga más ruido. ¿Podemos hacer eso? No se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque estás ya violentando también los derechos de la otra persona. Lo que puedes hacer es acercarte directamente al vecino. Puedes tener un trato cordial, inclusive llevar algún pequeño detalle que la amabilidad hace que conecten las personas emocionalmente, y eso genera lazos también de consideración hacia el otro. Pues y ahí hay un poderle tema. hablar directamente. Usted plantea un tema legalmente- interesante, pero yo sé que en legalmente- Luz Dani está que se habla en eso. Diga pues. Legalmente no se puede hacer por una Así sencilla es. razón. Sí. Porque suponga que Camila está en su fiesta y tiene a su abuelita que usa oxígeno. Ok. Y usted va y le baja el taco. Y pregunta, ¿Qué pasa con la señora que tiene oxígeno? Entonces le van a decir, pero si usted tiene a su abuelita, entonces ¿para qué hace ruido? Y dice, no, es que ella es sorda y no le molesta el ruido. es que a mí Sí, me puede pasó, pasar, a mí me sí. pasó, pero no me querían bajar los tacos del vecino, sino la celadora. O sea, llegó como tanto el Ah, sí. conflicto que Muchos la celadora hacen sí eso. se puede o no se puede. Ninguno Y lo la, puede la hacer. justificación de nosotros fue, Legalmente no lo puede hacer, porque si su abuelita se Nosotros tenía que dijimos morir, exactamente eso. igual se iba a morir, pero usted le pagó el taco, le Ya quitó la el mató. oxígeno, a usted su demanda se la gana. Mire, porque eso es usted le sencillo y se sacó el resume oxígeno. en un solo No puede. documento se que me está pasó lo en la ley 1801, Bueno, Código sí. Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o Código de Policía, en el que se establece que el ruido, artículo 33, dice que el ruido tiene que controlarse, pero nadie, absolutamente policía. nadie, ni siquiera la policía, puede llegar a bajar los tacos. wow. Así, Nunca, esa en historia- ningún caso. Claro, ni la claro. administradora, En la vida real. nadie está habilitado para bajarle los tacos. Ahora, la recomendación que tú haces, yo entiendo que desde la psicología y desde la empatía, uno quiera buscar al vecino como, oiga, bajémosle un poquito. Pero es la primera recomendación que la policía hace de lo que no se debe hacer. Porque tú vas a golpear, señor, buenas, ¿qué quiere? Otra vez a molestar. Y puede generar un conflicto porque no sabemos el estado de alicoramiento, el estado emocional de la otra persona, y podemos llegar con muy buena voluntad.
Pero si también nos van a agredir, pues también nos van a agredir a nosotros. Así es. Entonces es una recomendación a tener mucha prudencia y apelar a los canales del conjunto, el portero o el administrador o en tercera instancia la Policía Nacional. Vamos con otra pregunta, Cami. Bueno, la siguiente pregunta, que por supuesto ustedes van a ver también ahí en pantalla, ya que estamos hablando de este tema, es cómo puedes contribuir de forma positiva en tu comunidad, obviamente con los vecinos, como en un ambiente que sea más empático que lo que hemos hablado, más respetuoso. Bueno, aquí hay varios puntos para tratar. Primero, el tema de las mascotas es supremamente importante. Entonces, vamos a sacar mascotas, es importante sacarlas con la trailla. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen fobias, tienen miedo a las mascotas, y en la parte biológica y física también pasa que les puede generar alergias. Hay que recoger los desechos de las mascotas, hay que depositarlos en los lugares correctos. Hay que no permitir que nuestras mascotas también se pasen a espacios que son ajenos y que son de los vecinos, ¿sí? Es decir, a patios, los gatos sobre todo, que son mucho más independientes, todo tipo de mascotas. Eso con respecto a las mascotas. Ahora, con respecto a los niños, también nosotros podemos educar a nuestros hijos para que tengan un ambiente donde ellos también sean respetuosos, donde jueguen con otros niños y no se generen conflictos. Si se genera algún conflicto entre niños, enseñarles a ellos a pedir disculpas, a reparar el daño, ¿sí? También a no pasarse a lugares donde no corresponde, a entrarse a las casas y abrir la nevera o hacer cosas que no corresponden, ¿cierto? Dentro de nuestra propia casa. Ahora, hay otros actos, hay que cuidar las zonas comunes, hay que cuidar las plantas, todo este paisaje tan bonito, ¿cierto? Que tienen nuestros conjuntos. Saludar, no enjuiciar también a las personas, ¿sí? También podríamos no generar chisme ni murmuración, porque eso enjuicia a una persona, genera desconfianza, daña el bienestar emocional de la convivencia, entre muchas otras cosas. Realmente hay mucho que hacer en una propiedad horizontal. Y mira qué importante ese último pedacito que tú dices, el chisme, la murmuración, porque uno a veces hace comentarios a la ligera y no piensa en lo que está desencadenando. Imagínate algo que no sea cierto y que tú lo estés afirmando, o simplemente un comentario, el otro lo toma como cierto y se va a los golpes. Eso es pueden sencillo, terminar hasta en una muerte. La gente no ha entendido que la prudencia es fundamental en estos espacios de convivencia. Sí. Así y sobre todo el silencio. Así Quien es dueño de sus palabras es dueño de su tranquilidad. Así es. Y aquí el tema es que rayamos ya en lo penal, Sí. en la injuria y en la calumnia, cuando excedemos la lengua, hablando de otras personas, que pueden generar unos comportamientos diferentes de desestimación, de violencia o hasta de un delito. Vamos con la última pregunta en este segmento de salud mental que tenemos para el día de hoy. Y esta es una pregunta de nuestros televidentes. A ver, vamos a leerla por acá. ¿Qué prácticas A ver, ¿dónde está? La tienes ahí. A ver, ¿qué prácticas se deben evitar Sí. para no afectar negativamente la salud mental de nuestros vecinos? Así es, esa pregunta nos la envían desde Buenaventura, que nos están viendo. Un saludo especial para Buenaventura, el puerto de Colombia también. ¿Qué respuesta les damos a nuestro televidente, don Ismael Romero, de Buenaventura? Bueno, entonces, evitar el ruido, ¿sí? A cualquier hora. Hay que respetar los espacios de descanso de las personas. Evitar, por ejemplo, invadir el espacio ajeno, incluyendo los parqueaderos también, ¿no? Es muy incómodo que tú llegues a tu parqueadero y encuentres un carro que no es el tuyo y nadie te dé explicación. O mientras te dan explicación, tú estás con tu carro atravesado, pues incomodando como tal, ¿de acuerdo? El daño a la propiedad, ¿sí? Tanto a la propia y nuestros espacios que pueden en algún momento compartirse con los espacios de otros, como la propiedad en general, todas esas áreas que son compartidas o comunes. Lo que hablamos ahorita, por ejemplo, generar malestar, chismes, comentarios, no participar de las actividades de los conjuntos, de las propiedades horizontales, también es algo que no debemos hacer, porque es allí donde nosotros colocamos también nuestro voto, ¿cierto? Y donde nuestra voz es escuchada. Además, podemos escuchar a los otros también para mirar cómo suplimos las necesidades entre los unos y los otros. El desaseo, la desorganización, ¿sí?
Yo creo que el esas son las prácticas respeto, en la general. cordialidad, la empatía. Correcto. Yo creo que tenemos que volver a esa cartillita de Carreñola, decirle buenos Sí. días, De acuerdo. Rodrigo, ¿cómo Total, amaneció? Camila, sí. ¿cómo amaneciste hoy? Estás muy hermosa. Eso no los quita ni un segundo, pero hace la vida muy agradable. Ahora hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque también si uno le dice a una mujer que está muy bonita, entonces también es un problema. Ay, vecino, me está La echando los- indiferencia. La indiferencia. La indiferencia no se puede negar, ¿no? Hay a veces vecinos que tienen que salir de viaje, personas que se enferman, están en una clínica, no somos capaces o no tenemos la cordialidad de ofrecer la ayuda, de decirle, te puedo sacar a tu mascota, te puedo regar tus plantas, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Eso también es muy Ay, importante. también es muy chévere porque uno va a llegar a su casa, obviamente el apartamento, la casa es diferente al conjunto, pero qué charro desde que uno ya llega a sentir una mala energía o que tiene una bronca con el vecino o que te rayaron el carro. O sea, lo mejor de verdad es hacernos que- la vida bonita saludando a los demás. Sí, pero también hay que mejorar mucho de la convivencia y el respeto. Sí. Porque hay conjuntos, llegó el tal por cual del vecino. Llegó la loca no sé qué. Llegó la vagabunda. Llegó el tal por cual. Esos tipos de comentarios generan violencia y la gente no ha Total. entendido que esto a partir de la ley es un delito, porque podemos generar unas lesiones personales o en el peor de los casos un homicidio. Y no estamos echando carreta. Esto es una realidad que se ha dado en Bogotá particularmente y en muchas partes del país. Pero para eso, si usted quiere entender mucho más los temas de propiedad horizontal, si quiere conocer en detalle las diferentes posturas, tanto legales, psicológicas, emocionales, de los profesionales, los vamos a tener en un solo espacio, que es en el Congreso de Propiedad Horizontal. Sí. ¿Cuándo es, mi querida Luz Dari? Claro que sí, Rodrigo. Ya estamos a días. El 26 de julio en la Cámara de Comercio, sede Salitre, en Bogotá. Vamos a tener nuestro 8º Congreso de Alta Gerencia. Va a estar espectacular, Rodrigo. Vamos a tener una muestra comercial increíble, conferencistas de talla internacional. Vamos a hablar de ciberseguridad, que es lo que está de moda ahorita. A todos hemos tenido que pasar por la llamadita pidiendo plata a nombre de nuestra mamá, de nuestro tío, de nuestra prima, y nos tenemos que aprender a cuidar, así que allí lo vamos a tener. Y a nuestros televidentes, hoy vamos a entregar las últimas 10 boletas para que asistan a ese congreso, no se lo pierdan, que va a estar certificado por el Instituto Colombo Alemán y CAP. Vamos a tener muchísimas sorpresas. ¿Qué hacemos para ustedes. ganárnoslas? ¿Qué hacemos para que los Solo televidentes tienen las que tomar ganen? una fotico de nosotros aquí en el set, enviarla escaneando ese código QR o al WhatsApp. Así, al 310-696-3410. Exacto, es lo único que tienen que hacer y se ganan esa entrada. Y los que quieran asistir todavía se pueden inscribir. Nos quedan muy poquitos cupos, pero en la página nuestra www.propio.com encuentran el link de inscripción, el link de pago. Dígame y rápido, ya. temas a tratar. Temas, vamos a tener inteligencia emocional como base de la inteligencia artificial. Vamos a tener el portero a la inteligencia artificial. Vamos a tener ciberseguridad. Datos biométricos. Datos biométricos. Ese sistema que estamos instalando en todos los edificios con el cuento de la reforma laboral y que el vigilante se volvió muy costoso, entonces instalamos cámaras de reconocimiento facial. ¿Será que eso es permitido o estamos en la ilegalidad? Vivienda comercial, residencial o Airbnb. Vamos a tratar esos temas también en este Muchísimos. Congreso Internacional de Propiedad Horizontal en la Cámara de Comercio el 26 desde las 8 de la mañana. 8 en punto. Llegue temprano, 7:30, porque 8 en punto arranca la agenda académica. Bueno, 10 boletas ya, hoy. 10 boletas hoy, las Los últimas. que 100 tomaron- boletas los que últimas, tomaron ya las saben, la fotos. foto. Listo. Foto Y y ya. propio. Chicas, agradecerles por supuesto por esta invitación, por sacar Gracias. este espacio tan lindo para charlar de estos problemas que puede que no parezcan que son cotidianos, pero realmente son demasiado Sí. cotidianos. Sí. Hoy me sentí identificada con muchos de ellos. Así que gracias, ahí vamos a tener toda la información también en nuestra línea de WhatsApp para aquellos que están interesados. Y ya que con ellas dos estábamos tocando el día de hoy el tema de salud mental, yo creo que estamos apenas para irnos a nuestras cápsulas con la doctora Vanessa, quien hoy nos va también a hablar y a tratar de estos temas que cada vez tienen un poco más de importancia, porque la parte emocional de cada uno de nosotros importa más de lo que ustedes se alcanzan a imaginar. Así que, Vane, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?